Damos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener por aquí a un hombre que yo enumero escasos títulos, porque si me pongo a enumerarlos, tendría que dedicar la primera parte del programa solamente a esa enumeración. Es un hombre que ha tenido muchos cargos académicos, políticos, pero sobre todo se caracteriza por una humildad. No la humildad de un amigo mío, escritor, que él dice, mira Mario Emilio, yo soy un hombre tan humilde que nunca me he atrevido a decir que soy un genio. La humildad de él es verídica. Sus iniciales son Dr. Franklin García Fermín. Ustedes saben, fue rector de la más antigua universidad del continente y también decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de ese centro académico. En la actualidad es vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Con él vamos a dialogar en la primera parte de este programa. Antes de iniciar el diálogo con nuestro distinguido invitado, como todo el país, pues nos entristecimos con el atentado de que fue víctima David Ortiz, esa inmensa cumbre del béisbol mundial, que afortunadamente parece que va a superar su estado después de esas graves heridas que sufrió en ese atentado el día 9 de este mes. Así es que, al igual que nuestro invitado y al igual que la totalidad del pueblo dominicano y gran parte de la nación, la primera potencia mundial, los Estados Unidos de Norteamérica, pues hemos sufrido en carne propia las consecuencias de ese acto criminal. Volvemos. De inmediato vamos a dialogar con el doctor Franklin García Fermín, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, y la pregunta que se cae de la mata es lo relativo a la rueda de prensa ofrecida por el Procurador General de la República, el director de la Policía Nacional, en relación con los resultados de la investigación del atentado en el cual fue gravemente herido una de las glorias del béisbol dominicano y mundial, David Ortiz, conocido como el Big Papi, que, como siempre ocurre con el pueblo dominicano, algunas personas la consideran verídica, acertada y eficiente, y otra parte de la población, y se muestra en las encuestas que se realizan en los medios de comunicación, se ha tornado descreída y escéptica en torno a los datos aportados. ¿Qué opina el doctor Franklin García Fermín? Bueno, don Mario, nosotros en primer lugar abogamos para que este caso, que como usted bien ha señalado, afecta a una gloria del deporte dominicano, con una connotación, como todos sabemos, internacional, y sobre todo en Estados Unidos, que donde David Ortiz es una gloria también del deporte, por su trascendencia en el equipo de Boston y los números que acumuló durante las campañas que él participó en el deporte del béisbol. Un candidato prácticamente seguro para el Salón de la Fama. Correcto, que se retiró en el momento adecuado, oportuno,
una decisión muy inteligente de parte de él, pues evidentemente que todos nosotros queremos, abogamos, porque este caso sea esclarecido totalmente y que los culpables pues reciban la sanción que corresponde en este caso. Sin embargo, debo señalar que los organismos investigativos del país actuaron con la prontitud que se esperaba en un caso como este. Digo, creo que debemos esperar en cualquier hecho que acontezca en el país que todos los organismos de investigación se pongan a disposición, ¿verdad?, de cada caso. Pero tratándose de una figura de la magnitud de David Ortiz y por las implicaciones internacionales que tiene, pues evidentemente que la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y la Policía Nacional pusieron todo su empeño y rápidamente este caso fue resuelto. Aun cuando hay evidentemente situaciones que se presentan que hay un descreimiento muy amplio en la sociedad dominicana, y esto se debe básicamente por la falta de credibilidad, don Mario, en las instituciones. O sea que aun cuando los resultados responden, así a primera vista, responden a una investigación seria, porque está documentada, hay todo el movimiento de esta gente que participó, está grabado, ¿verdad?, en distintos lugares que estaban ellos. Es evidente que esta gente participaron, que el objetivo era una persona que aun cuando mantiene una amistad con el señor David Ortiz, no tenía nada que ver David con este caso. Y me alegra que sea así a mí particularmente, y creo que a la inmensa mayoría de los dominicanos, porque otra situación pudo dañar la posibilidad de David Ortiz llegar al Salón de la Fama. ¿verdad?, al Salón de la Fama, que es el título o el homenaje más codiciado que hay en el béisbol de las Grandes Ligas. Sí. Y ya pasando al terreno que es de gran parte de tu cotidianidad en tu condición de vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, ¿qué piensas de la posibilidad de que algunos legisladores de tu partido, según se ha dicho en algunas, yo diría que narraciones o artículos periodísticos, dando cuenta de supuestas reuniones con funcionarios, dirigentes y congresistas del gobierno y del partido oficialista con miras a apoyar la reforma constitucional mediante la cual se facultaría al presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, a optar por la repostulación de su cargo? Bueno, don Mario, es evidente que todas estas informaciones que están saliendo en los medios de comunicación y que se han hecho eco algunos periódicos, cae en el campo de la especulación, porque concretamente no hay nada que pueda ser o que pueda servir de evidencia. Lo que sí nosotros podemos señalar es que en el Partido Revolucionario Moderno hay una actitud y una posición unánime, en el sentido de que nosotros como partido no apoyamos ningún tipo de reforma de la Constitución en este momento. La Constitución no puede ser convertida
en un trapo o un pedazo de papel, como lo señaló un famoso constitucionalista alemán, ¿verdad? Que cuando la Constitución se irrespeta, cuando la Constitución no se cumple, pues se convierte en un pedazo de papel. Cuando debe ser un documento sagrado que todos los dominicanos y dominicanas veneremos. Y por tanto, la posición que levanta el liderazgo, fundamentalmente encabezado por el líder del PRM, que lo es desde mi punto de vista y de mucha gente, Luis Abinader, la inmensa mayoría de nuestros legisladores han hecho pública su posición de no apoyar una reforma de la Constitución, que lo que busca es reformarla para permitirle al presidente de la República una nueva repostulación, lo cual sería nefasto para la sociedad dominicana en este momento histórico. De sí, usted sabe, don Mario Emilio, que la reelección presidencial es altamente dañina para el desarrollo y el progreso de la República Dominicana. Así lo escribió en el año 1970 el doctor José Francisco Peña Gómez en su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que él tituló Crisis de la democracia representativa a la luz del derecho constitucional. Y siendo Peña Gómez un hombre bastante joven, porque no creo que llegara a los 28 años en el 1970, hizo una presentación, una fundamentación de lo negativo que es la reelección, haciendo un estudio histórico desde el mismo nacimiento del Estado-Nación dominicano, de los daños que causó la reelección a la construcción del sistema institucional y democrático de la República Dominicana. Y ahí están los casos de el general Pedro Santana, de Buenaventura Báez, Ulises Heró y todos los dictadores, pasando por Trujillo y Balaguer, ¿verdad? Por tanto, la perpetuación en el poder es altamente dañina. Cualquier legislador del Partido Revolucionario Moderno, del PRM, que transgreda la posición que ha asumido el partido y su liderazgo, bueno, pues se abstiene a las consecuencias. Pero lo que sí puedo asegurar es que la membresía de los diputados y senadores del PRM en el Congreso es de que van a rechazar cualquier intento de reformar la Constitución. Fíjate, indudablemente que el Partido Revolucionario Moderno, por la alta votación después de escaso tiempo de fundado que obtuvo en el pasado torneo comicial, se ha convertido rápidamente en el mayor partido cuantitativamente hablando de la oposición. En él hay 3 aspirantes a la candidatura presidencial para el comicio del 2020. Luis Abinader, que ya lo mencionaste, el expresidente de la República, Hipólito Mejía, y Wellington Arnaud. Se desprende de tu apreciación en tu exposición que estás con Luis Abinader. El expresidente Hipólito Mejía dio unas declaraciones cuando se le preguntó si los congresistas del Partido Revolucionario Moderno
algunos de su tendencia o de los simpatizantes con él podrían apoyar la reforma constitucional para viabilizar la repostulación de un dirigente político y jefe de Estado como es Danilo Medina, que está ahora mismo imposibilitado de asumirla. Hay opiniones diferentes en cuanto a esas declaraciones de Hipólito Mejía, porque muchos, no sé si tú, la han interpretado como una autorización a los congresistas que lo siguen de apoyar esa repostulación. No, porque esas declaraciones, según el propio Hipólito Mejía, a través de su vocero oficial, fueron enmendadas, fueron aclaradas, que fueron sacadas de contexto y que por tanto no fue eso lo que quiso decir el expresidente y compañero Hipólito Mejía, sino que él, y fue reiterado por su vocero, que evidentemente actúa con su total autorización, de que él se acoge a la posición que ha sido unánime en el PRM, de que nos oponemos a cualquier tipo de reforma de la Constitución y con más razón aquella que trata o trataría de eliminar el nunca jamás y el de permitirle al actual presidente de la República su permanencia en el poder. Por tanto, don Mario, yo creo que eso fue suficientemente aclarado y por tanto no hay lugar a malinterpretar sus palabras que fue dada o hecha en un programa de radio en uno de estos días pasados. Sí. Tú sabes que hay sectores de la vida pública dominicana y de los medios de comunicación que consideran que la mayoría de los dirigentes de la oposición están soñando, vamos a usar esa palabra, de que el partido oficialista, el de la Liberación Dominicana, pudiera dividirse por las posiciones encontradas, dando muestras en algunas ocasiones de beligerancia comunicativa de seguidores del presidente Danilo Medina y del expresidente de la República, Leonel Fernández, para disputarse la candidatura presidencial del PLD. ¿Consideras tú que eres un político no solamente de vasta experiencia y un cientista social de grandes conocimientos, sino además pragmático, que eso es posible, esa división en un partido que hasta el momento ha mantenido una cohesión, una unidad aparentemente invulnerable? Bueno, primero, don Mario, debo decir que el Partido Revolucionario Moderno está enfocado en ganar las elecciones en el 2020, sea quien sea el candidato oficialista, sea Danilo, sea Leonel Fernández. Nosotros estamos trabajando para eso. Estamos fortaleciendo la marca PRM a través de campañas, a través del trabajo. Bueno, puedo decirle a los amigos televidentes que el PRM es el único partido en la República Dominicana que tiene un padrón, es decir, un registro de militantes, que en este momento supera el 1.300.000, lo supera con creces, porque todavía no lo tenemos definitivo hasta que no se entregue el próximo, que es la fecha límite,
para ser depositado en la Junta Central Electoral el 7 de julio. Debemos entregarlo. Y no hay un partido en este país que tenga un registro de militantes que se haya hecho con la seriedad, con el cuidado, con la exigencia con que lo hizo el PRM. Porque todo el que está en ese registro de militantes, es decir, en ese padrón, lo hizo voluntariamente, llenando un formulario, firmándolo, o sea, expresando su voluntad de pertenecer al PRM. Por tanto, ahí no hay vaciado, que se cogió una lista y se vació, no. Ese es un registro que fue hecho con mucha seriedad, con mucha honestidad y también con el cuidado de las partes que intervienen, de los liderazgos que intervienen en el PRM. Ahora, don Mario, independientemente de eso, en el PLD hay una crisis. Hay una crisis que ha llegado al climato. Una crisis que viene construyéndose desde hace muchos años. O sea, desde cuando Danilo Medina en el 2007 dijo que lo venció el Estado. Porque Danilo Medina y Leonel Fernández en el 2004 firmaron un acuerdo en el que Leonel sería el candidato en el 2004, como lo fue, y que Danilo lo sería en el 2008. Pero Leonel no cumplió eso, sino que se religió y por tanto lo venció internamente. Y Danilo se retiró, se alejó inclusive dentro de la estructura del PLD, aunque siguió haciendo su trabajo en la base del PLD, pero en términos de dirección su ausencia era total, usted lo debe recordar, y los amigos televidentes. Entonces, en el 2012 se produce un acercamiento, dado el rechazo que hubo de parte de Hipólito Mejía al sector de Leonel Fernández, que hubo un rechazo. Entonces a Leonel no le quedó más remedio ante ese rechazo vertical de Hipólito de llegar a un acuerdo que apoyar a Danilo Medina. Y todos conocemos lo que pasó en el 16, ¿verdad? Que se impuso Danilo Medina, a pesar de que había un acuerdo de que Leonel iría como candidato en el 16. Algo similar a lo que pasó en el 2008, 8 años atrás. Entonces, ese acuerdo se firmó sobre la base de que Danilo Medina en el 2020 no iría y que se le pondría un candado, que es lo que se llama la enmienda, la 20ª enmienda que se le agregó a la Constitución, que específicamente esa enmienda le prohíbe a Danilo Medina repostularse. Entonces, ante esa realidad, ante la decisión del Palacio, de los funcionarios del Palacio, de que Danilo se reelija o trate de perpetuarse en el poder, evidentemente que si eso se produce, habrá una división ya formal, porque de hecho la hay y la existe. Entonces nosotros como partido de oposición no podemos darle de espalda a eso. Ahora, no podemos supeditar nuestra estrategia de poder a lo que pasa en el PLD, pero sí debemos estudiarla, debemos valorarla y debemos también tomar acciones al respecto. Y eso es lo que está haciendo inteligentemente el PRM, preparándose para ganar el poder en el 2020, para producir los cambios que demanda la sociedad dominicana, porque no podemos seguir transitando el camino de deterioro
por la que se encuentra la sociedad dominicana. Estamos camino al derrumbe. Usted recuerda aquella famosa obra de Federico García Godoy que escribió en el año 1916, cuando la intervención americana, que frente a una reacción de la nación dominicana, porque lo que hubo fue reacciones de grupos minoritarios y de una parte de la intelectualidad a la intervención. Él escribió esa obra que tituló El Derrumbe, o sea que íbamos camino al derrumbe. Pues en eso nos ha llevado el PLD. Ese es el legado que el PLD le ha dejado y le dejará a la sociedad dominicana. Indudablemente que el presidente Danilo Medina, y así lo dicen encuestas de firmas reputadas, mantiene una popularidad que incluso sectores de la oposición me lo han manifestado a mí en conversaciones privadas, que o es que son encuestadoras que en un momento determinado se inclinan por los sectores de poder, o el pueblo dominicano que en muchas ocasiones manifiesta inconformidad, incluso dentro de esas mismas encuestas que le dan alta popularidad al presidente de la República, manifiestan inconformidad con muchos aspectos de la cotidianidad dominicana, como la impunidad frente a la corrupción oficial, la inseguridad ciudadana, y también hay insatisfacción con una amplia parte de la población desempleada. Y a ese desempleo alto se le atribuye el auge de la delincuencia, que incrementa concomitantemente la inseguridad. Pero vamos a hablar de eso después que hagamos esta pausa que nos dice que hay que asumir el amistoso, sereno y carismático Fernando Disla. Continuamos este diálogo, que no podemos decir que es un diálogo, ¿verdad?, ameno, porque caeríamos en redundancia, en pleonasmo, porque todos los diálogos con esta especie de accionista moral de vertiente de opinión son amenos y además con profundidad, que es difícil unir las dos características. Un amigo mío, cuando quería significar que alguien tenía facultad o elocuencia en la exposición oral, decía: podría venderle neveras a los esquimales. Doctor, indudablemente que la pregunta que le hice antes de que el amigo Fernando dijera que había que hacer la pausa, se refería a esa aparentemente incompatible con lo que manifiestan sectores de la población, con esa popularidad que arrojan sobre la gestión del presidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana. Mira, don Mario, si tú miras hacia atrás y te vas al año 2015, vas a encontrar que el presidente Medina tenía una popularidad, o sea, una aceptación, no intención de voto, porque esa es otra cosa, ¿verdad?, que rondaba el 90%, porque realmente no había oposición en ese momento, porque el PRD estaba dividido y el sector que fundamos al PRM estábamos inmersos en esa lucha con el sector que dominó
y que tenía el control del PRD. Y finalmente no nos quedó más remedio que irnos del PRD y fundar un partido nuevo, el Partido Revolucionario Moderno. Y con apenas 1 año y 2 meses de fundado y sin estructura, y con el número 15, porque tuvimos que tomar prestado el nombre de un partido, cambiarle ese nombre, y nos tocó entonces en la boleta electoral el número 15, allá arriba, casi en el infinito. Y con todo eso, el PRM y el candidato Luis Abinader obtuvo una votación de casi un 37% y ganamos de los principales gobiernos locales. Ganamos Moca, San Francisco, La Vega, el Distrito Nacional, y ganamos una parte importante de las diputaciones y 2 senadurías. Cuando aún el gobierno usó el PLD, todos los recursos del Estado, hasta los dineros que se robaron en Odebrecht, y tenían en la Junta Central Electoral a un miembro del Comité Central del PLD, con todo eso en contra, sin dinero, porque la campaña, bueno, un ejemplo es que el PRM recibió 12 millones de la Junta Central Electoral, cuando los partidos mayoritarios recibieron más de 400 millones de pesos, entre ellos el PLD, el PRD, que fueron aliados, porque el PRD se convirtió en un partido bisagra, o sea, un partido de masa, un partido mayoritario se convirtió en un partiducho, que lo que le sirve es al partido oficialista. Entonces, 4 años después, la situación es diferente, don Mario. Danilo Medina no tiene hoy ni remotamente la popularidad o su aceptación que tenía en el 2015. Hoy anda por los 40%. O sea, no tiene una valoración, su obra de gobierno, tan alta como la tenía en aquel momento. Lo que te indica que la situación de la reelección de Danilo Medina está en un contexto muy diferente al del 2016. Pero a eso hay que agregarle que el contexto internacional, evidentemente que es también contrario a la reelección, porque Estados Unidos y otros países del hemisferio están en contra del continuismo, por lo que está pasando en países como Venezuela, Nicaragua, Honduras, que están en crisis ahora por la perpetuación en el poder de sus gobernantes. Pero también hay que tener el componente que no estuvo en el 16, y es la división del PLD. O sea, hoy es innegable que las contradicciones en el PLD son reales y que está a la puerta de una división. Y no es verdad que Danilo Medina en ninguna circunstancia, óigalo bien, en ninguna circunstancia va a apoyar, aun cuando le levante la mano, va a apoyar a Leonel Fernández. Pero a la inversa también, en ninguna circunstancia usted puede estar seguro que Leonel Fernández va a apoyar la perpetuación en el poder de Danilo Medina. Nosotros estamos atentos, o nuestra posición de lograr la conquista del poder está dependiendo de esa situación. No, evidentemente que no, porque el PRM ha ido trabajando, hoy tiene la posición número 2 en la boleta, hoy tiene una matrícula de más de 1.300.000 dominicanos inscritos, pero además tiene un liderazgo que está trabajando día y noche, todos los días, un liderazgo joven, porque ahí está
el senador Paliza, que es el presidente del partido. Ahí está la compañera Carolina Mejía, la secretaria general. Ahí está el candidato, que no me cabe la menor duda que lo será, Luis Abinader, un hombre joven, bien preparado, con experiencia, que se ha preparado para gobernar este país, porque es un hombre con decencia, es un hombre inteligente y además que tiene la cabeza bien amueblada, porque es un hombre que te puede hablar de todos los problemas, tiene planes para enfrentar todos los problemas que acogotan en este momento a la sociedad dominicana. Por tanto, el PRM está, claro, don Mario, hay que construir una gran alianza política y social. Es decir, que el PRM también está trabajando para atraer otras fuerzas políticas, pero también otras fuerzas sociales, para crear una gran coalición de los mejores intereses del país para producir el cambio que necesita la sociedad dominicana. Tú sabes bien que, como jurista experimentado, que hay hijos, ¿verdad?, que son hijos de matrimonio, ¿verdad?, y hay hijos que son de uniones consensuales. Y si usáramos esas características en cuanto al nacimiento de seres humanos, tenemos que aplicarlo en política. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Dominicano es el padre auténtico del Partido Revolucionario Moderno. Entonces muchas personas dicen que como hay 3 precandidatos a la presidencia de la República en el PRM, y como viene con genes políticos del Partido Revolucionario Dominicano, podría haber la clásica división que afectó de manera increíblemente dañina a ese partido llamado, ¿verdad?, del buey que más alaba, que lo ha mantenido alejado en la mayoría de su edad. Y entonces, ¿qué dice el doctor Franklin García Fermín si existe la posibilidad de que por esa genética política pueda producirse una división en el PRM? Te puedo señalar que el PRM se vacunó en contra de esa enfermedad, porque todos los miembros del PRM, los que fundamos el PRM, que salimos del PRD fruto de una división, entendemos hoy, o sea, estamos conscientes hoy que el PRM tiene que mantenerse unido, que tiene que mantenerse sobre la base de una línea, aun cuando respetemos la diversidad, porque el PRM es un partido democrático, es un partido abierto, es decir, permite la diversidad de pensamiento, aunque claro está que hay una línea política que hay que respetarla, porque todo el que pertenece a un partido, yo puedo, como lo dirían los abogados, somete la autonomía de su voluntad, ¿verdad?, a ciertos requisitos que hay que cumplir. O sea, si usted está en un partido, usted no puede hacer todo lo que usted quiera. Si usted está en un club deportivo y cultural y recreativo, ese club tiene reglas, tiene normas, tiene exigencias y usted tiene que cumplirlas. O sea, usted no puede hacer lo que usted quiera. Pues en el PRM estamos conscientes de eso. Y hoy, más que nunca, hoy nosotros sabemos que la unidad del PRM es esencial para lograr conquistar el poder.
Y por eso usted puede ver, puede notar, don Mario, que Luis Abinader, el expresidente Hipólito Mejía y todo el liderazgo mantienen una excelente armonía. Usted nunca ha visto un dime o un direte entre Hipólito y Luis, que son los, vamos a decir, los dos principales activos del PRM. Hay muchos activos, pero esos son los dos principales. Hay una buena comunicación entre la dirección del partido y el liderazgo del partido, es decir, que tanto Hipólito Mejía como Luis Abinader, Paliza, la compañera Carolina Mejía y otros líderes se reúnen para discutir estrategias, decisiones importantes dentro del partido, y hay una dirección ejecutiva de la cual yo me honro de formar parte, que se reúne todos los martes normalmente y que puede reunirse cuantas veces sea necesaria para discutir y tomar las decisiones en el Partido Revolucionario Moderno. Por tanto, permanentemente los órganos de dirección del partido se están reuniendo para tomar las decisiones a través de consenso. O sea, muy difícilmente las decisiones que se sometan en el partido no sea por consenso. En el PRM prevalece una relación entre los dos principales líderes de armonía, de comunicación, de buenas voluntades. Es decir, que no hay ningún tipo de problema que pueda preocupar al país en el PRM. Contrario a lo que está pasando en el PLD, que allí es una garata con puño, donde todo el mundo se está dando patadas, codazos. Bueno, recientemente ustedes vieron un par de confrontaciones en la Cámara de Diputados, donde dos diputados, la hermana del presidente y otro diputado leonelista, se enfrentaron en una agria discusión. Y recientemente, esta semana que acaba de concluir, pues también hubo una discusión entre la diputada Lila Alburquerque y el diputado Quiñones, uno de de Leonel y la otra de Danilo. Y eso usted lo ve todos los días. Por eso no acontece en el PRM. En el PRM hay una armonía porque hay una conciencia que para ganar tiene que prevalecer la unidad como condición sine qua non para conquistar el poder. Tú sabes que sectores de opinión del país consideran que es difícil para cualquier partido de oposición atacar al gobierno. ¿Por qué? Porque la tarjeta Solidaridad, la tanda extendida y otros programas sociales son de ellos beneficiarios gran parte de la población votante. Y entonces, ¿qué le quedaría a un líder opositor que sea candidato presidencial de esa facción de la política dominicana? Tendría que ofrecer cantidades mayores de los programas sociales y por ende asumir antes de tomar posesión que va a incrementar el presupuesto y por ende los impuestos con los cuales se tendrá que abordar esos programas. Mire, don Mario, Luis Abinader es un hombre que actúa con responsabilidad y que trata, cuando define una línea política, establecer con claridad lo que él está planteando. O sea, que no plantea
cosas a los locos. Usted no puede señalar un disparate como es común en muchos políticos que hacen promesas que saben desde que la dicen que no la van a cumplir. Y Luis Abinader ha dicho en reiteradas ocasiones que va a implementar políticas públicas que vayan en la dirección de cambiar la vida de los dominicanos, porque todo eso que usted señala hay que contraponerlo a la realidad que está viviendo el pueblo, a la realidad que vive el ciudadano de a pie, el que vive en los barrios, en los pueblos, en los campos, que no hay empleo, que no hay posibilidad de desarrollarse, de vivir en orden, de vivir en paz. Es más, no pueden salir ni a las calles, ni se pueden sentar en las aceras, porque lo pueden atracar, como era común antes, que la gente en los barrios sacaba la mecedora, la silla, y se sentaba afuera a coger fresco y a conversar con los vecinos. Hoy eso no es posible. Ese es el legado que ha dejado el PLD. Entonces, Luis ha planteado que eso hay que depolitizarlo. Eso tiene que ser institucional. Que hayan políticas que en esa dirección para generar empleo. O sea, si usted, don Mario, está otorgando a 1.200.000 dominicanos la tarjeta Solidaridad y tiene que llevarla a 1.500.000 de dominicanos, entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, sencillamente eso está reflejando que la pobreza está aumentando. Porque usted tiene que llevar más gente a darle chilata. Porque ¿qué es lo que le están dando? Es chilata. Con 800 pesos o con 1.600 pesos puede una familia salir de la pobreza extrema. Evidentemente que no, don Mario. Entonces, nosotros hemos planteado que esa tarjeta la vamos a duplicar en lo que se le entrega, pero no la cantidad de gente, porque lo que queremos es sacar gente. ¿Para qué? Para que esa persona que recibe la tarjeta tenga un empleo digno que le permita vivir, que le permita comer, que le permita educar a sus hijos y que le permita también tener cierto esparcimiento, porque todos tenemos derecho a un esparcimiento, así como una persona de clase media, alta, puede viajar a Europa de vacaciones, pues así también una gente humilde puede disfrutar vacaciones, viajar a otros lugares o a otros pueblos y vivir en orden y en paz. Entonces nosotros lo que hemos planteado es una reducción de la pobreza. Y la reducción de la pobreza es generando empleo, porque el empleo es lo que le da a una familia la posibilidad de progresar. Bien, le agradecemos al doctor Franklin García Fermín, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que haya aceptado nuevamente venir aquí a Vertiente de Opinión. Recuerden que usted solamente tiene que acceder a la frecuencia 6, tanto en Claro como en Tricón, Altiz, para sintonizar domingos de 9 a 10 de la noche y se repite el lunes el mismo programa de 5:30 a 6:30 de la mañana, y que si no puede en ninguna de esas dos ocasiones sintonizarnos, puede irse a YouTube ya a mediados del día lunes y poner Mario Emilio Pérez, Vertiente de Opinión, y ahí puede sintonizar el programa. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.